El apóstol Pablo explica la doctrina del pecado y la salvación. El pecado y la salvación son dos conceptos centrales en la teología cristiana, estrechamente relacionados y fundamentales para comprender la condición humana y la obra redentora de Dios. La discusión de estos temas se encuentra en las fuentes, especialmente en los pasajes de Efesios 2 y en el libro de Romanos. Aquí hay una descripción de estos conceptos según las fuentes y nuestra conversación. El pecado. Separación de Dios. El pecado se define como una transgresión a la ley de Dios, que resulta en una separación entre la humanidad y Dios. Esta separación es una condición espiritual que afecta a todas las personas. Condición humana. Las fuentes indican que la humanidad se encuentra en una condición de pecado desde su nacimiento. Efesios 2:1-3 describe que, antes de la fe en Cristo, las personas están muertas en sus delitos y pecados, siguiendo las corrientes del mundo y bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, hijos de ira. Debido a esta naturaleza pecaminosa, las personas son consideradas hijos de ira, lo que significa que están bajo la justa ira de Dios debido a sus transgresiones. Influencia del mundo. El pecado también se manifiesta a través de la influencia del mundo, que arrastra a las personas a vivir según los deseos de la carne y de la mente, alejándolas de Dios. Necesidad de salvación. La condición pecaminosa de la humanidad revela la necesidad urgente de la salvación, ya que el pecado conlleva consecuencias de muerte espiritual y separación de Dios. La salvación. Gracia de Dios. La salvación es un acto de gracia divina, un regalo inmerecido de Dios hacia la humanidad. Dios, en su gran amor y misericordia, ofrece la salvación a pesar del pecado humano. Como se menciona en Efesios 2:4-5, Dios da vida en Cristo a quienes están muertos en sus pecados, debido a su gran amor. Don de Dios. La salvación no es un logro humano ni se obtiene por obras. Es un don de Dios recibido mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 enfatiza que, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, mediante la fe. La fe es la respuesta humana a la oferta de salvación de Dios. Es la confianza y dependencia en Dios y su promesa de salvación a través de Jesucristo. La fe permite a los creyentes apropiarse de la gracia de Dios. Nueva vida en Cristo. La salvación implica una transformación radical, una nueva vida en Cristo. Los creyentes son unidos a Cristo en su resurrección y comparten su nueva vida, como se menciona en Efesios 2:5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esta nueva vida incluye una liberación del poder del pecado y una renovación espiritual. Justificación. La justificación es un acto de Dios en el cual declara justos a los pecadores que creen en Cristo. Este acto se basa en la gracia de Dios y en el sacrificio de Jesucristo, y no en las obras humanas. La justificación se recibe por la fe y permite a los creyentes ser reconciliados con Dios. Redención. La redención es la liberación del pecado y sus consecuencias, lograda a través del sacrificio de Jesucristo. Su muerte en la cruz satisface la justicia de Dios por el pecado, haciendo posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Propósito de la salvación. La salvación tiene un propósito más allá de la liberación individual del pecado. Efesios 2:7 señala que la salvación muestra las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para ser manifestada a lo largo de los siglos. Buenas obras. Aunque la salvación es por gracia mediante la fe, la vida en Cristo produce naturalmente buenas obras. Efesios 2:10 declara que los creyentes son hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras son un resultado de la salvación y no un medio para obtenerla. Relación entre pecado y salvación. La salvación es la respuesta divina a la condición pecaminosa de la humanidad. La necesidad de salvación surge de la incapacidad humana para superar el pecado por sus propios medios. La salvación, en este contexto, es el medio por el cual Dios reconcilia a la humanidad consigo mismo. El pecado muestra la gravedad de la situación humana y la necesidad de la gracia de Dios. La salvación, por su parte, resalta el amor, la misericordia y la justicia de Dios que interviene para restaurar la relación rota por el pecado. En resumen, el pecado es la condición de separación de Dios en la que se encuentra la humanidad, mientras que la salvación es el acto de gracia divina que restaura esa relación a través de la fe en Jesucristo. La salvación ofrece una nueva vida, liberación del pecado, reconciliación con Dios y un propósito en la vida a través de buenas obras, todo por la gracia de Dios y no por mérito propio.